¿Quiénes fueron los primeros humanos de América? Por décadas se pensó que los primeros humanos llegaron a América hace 13.000 años, tras cruzar el estrecho de Bering, desde el noreste de Asia hasta el noroeste de Alaska. Esto habría ocurrido justo después de la última era de hielo que inició hace 110.000 años y terminó hace 10.000 años. Es verdad que Siberia es la cuna de los nativos americanos. Es verdad que los primeros pobladores de América eran cazadores de megafaunas. Hace 36.000 años un grupo de Homo sapiens se separó del este de Asia y este fue el que vino a América. Es verdad que toda Norteamérica fue poblada por solo 70 personas, según un estudio de ADN. Es verdad que los nativos americanos se dividieron al norte y al sur hace solo 17.000 años. ¿Cuál fue el último máximo glacial? ¿Cómo es la teoría de la migración transpacífica? ¿Cuál es la hipótesis solutrense? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Siberia es la cuna de los nativos americanos? Estudios genéticos han demostrado que el origen de la población humana en Norteamérica fueron justamente las poblaciones que cruzaron por Beringia, desde la Siberia rusa hasta el actual territorio de Alaska. Científicos de la Universidad de Berna, en Suiza, hicieron análisis genéticos, geológicos, lingüísticos y arqueológicos en 24 pueblos de 10 países del norte, centro y Sudamérica, en los cuales encontraron que los nativos americanos provienen todos de esa ola migratoria ocurrida hace por lo menos 12.000 años. Estas pruebas demostraron que hay una gran coincidencia genética entre los indígenas americanos y las poblaciones siberianas, especialmente entre los grupos aborígenes del norte de América. Toda Norteamérica fue poblada por solo 70 personas, según estudio de ADN. De hecho, un estudio de ADN de la Universidad de Rutgers analizó diversas variaciones de genes en las regiones donde ocurrió el cruce, y así se demostró que muy probablemente la primera ola migratoria humana en América fue de solo 70 individuos, y de ellos desciende toda la población nativa del continente. Hace 36.000 años un grupo de Homo sapiens se separó del este de Asia. ¿De dónde venían estos primeros humanos que cruzaron por el estrecho de Bering? Primero debemos remontarnos a 36.000 años atrás, en el este de Asia, cuando se sabe que un primer grupo de humanos ancestrales se dividió en dos facciones. La primera de ellas ha sido llamada por los científicos como paleosiberianos, los que se quedaron a vivir en el noroeste de Asia. El otro grupo tendría un destino mucho más lejano. Serían los ancestros de los primeros humanos que cruzaron a América, 1000 años después de su división. Ambos grupos, por separado, comenzaron a interactuar con los humanos antiguos del norte de Siberia, formando entonces el linaje genético, que eventualmente cruzaría hacia América y sería el ancestro principal de los nativos. ¿Cómo es la teoría de que el humano pasó de Asia a América por el estrecho de Bering? El estrecho de Bering es un cuerpo de agua que conecta los océanos Pacífico y Ártico, entre la península de Chukotka, en el lejano oriente ruso, y la península de Seward, en Alaska. Debe su nombre a Vitus Bering, un explorador ruso de origen danés. La teoría del cruce de Bering plantea la existencia de un puente terrestre que se formó debido a los bajos niveles de agua retenida en glaciares. Esto dejó expuesto parte del lecho marino, formando un terreno estable por el cual pudieron cruzar los primeros humanos desde Rusia hasta Alaska, entrando así al continente americano. Esta sigue siendo la teoría más aceptada para explicar el origen de la humanidad en América. ¿Qué es el puente de Beringia? Este puente terrestre formado por cambios geográficos que permitió el cruce por el estrecho de Bering fue llamado Beringia. Sin embargo, era mucho más que solo un puente. En la actualidad se le define como un área terrestre y marítima que tiene fronteras con Rusia, Canadá y Estados Unidos. Se estima que en su mayor extensión, la franja de tierra llamada Puente de Beringia se extendió por unos 1.000 kilómetros a lo ancho, cubriendo un área tan grande como las regiones canadienses de Alberta y la Columbia Británica, alrededor de 1.6 millones de kilómetros en total. Pero este territorio tan amplio era mucho más que un simple puente. Se estima que este corredor, en realidad, era una zona donde se establecieron varios grupos humanos por varias generaciones. ¿Cuándo cruzaron el puente de Beringia? La fecha exacta del cruce de Beringia es todavía objeto de debate en la comunidad científica, aunque hay evidencia de que la formación del puente de Beringia ocurrió hace entre 26.000 a 20.000 años y que los primeros humanos que se expandieron hacia el sur, desde Beringia a Alaska, cruzaron al menos entre 12.000 y 14.000 años atrás, después del último periodo máximo glacial. Sin embargo, algunos estudios ubican el primer cruce hace 20.000 años. ¿Qué fue el último máximo glacial? También conocido como el último periodo más frío de la historia, el último máximo glacial fue el periodo más reciente en que los glaciares continentales estuvieron en su mayor tamaño.
cuando el hielo cubrió la mayoría de los territorios actuales de Norteamérica, el norte de Europa y Asia, lo cual afectó profundamente el clima del planeta y causó una mayor expansión posterior de desiertos, así como una caída de los niveles del mar. Fue debido a esa disminución del mar, cuya agua fue retenida por los grandes glaciares, que se formó el puente de Beringia que eventualmente, 10.000 años después, sería cruzado por los primeros humanos americanos. Los nativos americanos se dividieron al norte y al sur hace solo 17.000 años. Estudios de las universidades de Cambridge y Copenhague, realizados por la secuenciación genética de los restos de una niña nativa que vivió hace unos 11.500 años, permitió identificar un nuevo grupo de nativos antiguos de Beringia, demostrando que en esa zona vivieron humanos por varias generaciones. Este estudio confirma la idea de la separación de los grupos antiguos hace 36.000 años y plantea que los primeros humanos llegaron a América hace 20.000 años. De acuerdo con sus conclusiones, la primera separación entre la población nativa americana habría ocurrido hace entre 17.000 años y 14.000 años, cuando los grupos se dispersaron geográficamente y se dividieron en dos grandes ramas, una del norte y otra del sur. ¿Quiénes eran los paleoamericanos? Los paleoamericanos, también conocidos como paleoindios, fueron los primeros pueblos que ingresaron y habitaron las Américas hacia el final del período Pleistoceno tardío. Se llama así a los humanos referidos en la teoría tradicional, que apoya la llegada a través del estrecho de Bering. Se supone que estos grupos eran nómadas, viajaban con animales y eran cazadores de megafauna. Los primeros pobladores de América eran cazadores de megafauna. Estos primeros humanos en llegar al continente tuvieron un importante desarrollo que les permitió sobrevivir, las puntas cola de pescado, lo que hoy asociamos como la punta de lanza. Investigaciones científicas de la Universidad de La Plata, en Argentina, encontraron evidencias de que estas armas fueron creadas y usadas hace más de 10.000 años por los primeros humanos en América, principalmente para cazar animales y así alimentarse y vestirse con sus pieles. ¿Y quiénes eran esos animales cazados entonces? Lo que se conoce como la megafauna, animales enormes y ancestros de varias especies que conocemos en la actualidad: felinos, osos, elefantes, caballos, camélidos y cérvidos, entre otros animales nativos de gran tamaño y que desaparecieron de la Tierra de forma repentina hace 13.000 o 12.000 años. Destaca la sobrematanza como causa de la muerte de la megafauna en México. Las investigaciones científicas muestran que esa desaparición de la megafauna sí fue repentina, pero no aleatoria ni por causa ambiental. Los responsables directos fueron los primeros humanos, quienes se convirtieron en los grandes depredadores del área. De hecho, los antropólogos de La Plata afirman que hay una clara correlación entre las primeras evidencias de las lanzas, cola de pescado y el colapso de la megafauna en la región. Tras probar la efectividad de diversas armas rudimentarias de la época y compararlas con el tamaño de las presas existentes entonces, los científicos determinaron que definitivamente solo las lanzas, cola de pescado, eran efectivas ante los grandes animales de la megafauna. De hecho, en las zonas donde había más megafauna es donde más se ha encontrado evidencias y restos de estas lanzas, lo cual sugiere que fueron fabricadas en mayor cantidad precisamente en las regiones hábitat de estos animales. Además, siguiendo el colapso de la megafauna, también se abandonó el uso de las lanzas. Muy probablemente, concluyen los científicos, porque al desaparecer estos grandes animales, el uso de las colas de pescado estaba injustificado o era menos efectivo contra animales más pequeños. ¿Qué es la cultura Clovis? Así como por décadas el consenso científico ha apuntado que el origen humano en América proviene de Beringia, este mismo consenso apunta a la cultura arqueológica Clovis como la originaria de este cruce. Esta cultura existió durante el periodo paleoindio en América del Norte, que abarcó aproximadamente entre 13.050 y 12.750 años antes del presente. Su sitio principal es el Blackwater Draw, cerca de la ciudad de Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos, pero los sitios Clovis se han hallado por toda América del Norte. La cultura Clovis es reconocida como la primera cultura arqueológica ampliamente documentada en América del Norte. ¿Cuándo se descubrió la cultura Clovis? El descubrimiento de esta cultura ocurrió en 1929, cuando el joven investigador Ray Jelly Whiteman, quien tenía apenas 19 años, halló el sitio Clovis en Blackwater Draw. Las excavaciones se hicieron entre 1932 y 37 y llevaron al mejor hallazgo de esta cultura hasta el momento. En estas excavaciones se encontraron herramientas de piedra junto a restos de mamuts. ¿Qué herramientas usaba la cultura Clovis? La herramienta más distintiva de esta cultura son las puntas Clovis, proyectiles lanzoleados con acanaladuras, que también se usaban como herramientas de corte. Además, se sabe que estos humanos usaban cuchillos, raspadores y herramientas de hueso, como varillas biseladas y llaves de eje. ¿Cómo era la vida diaria para los Clovis? La evidencia muestra que los Clovis eran grupos nómadas de cazadores-recolectores, con mucha movilidad y asociados principalmente con la caza de megafauna, como mamuts, mastodontes, bisontes y caballos, aunque también consumían animales pequeños y plantas. Los preclovis cruzaron por tierra o por mar.
Sin embargo, el descubrimiento del sitio Monte Verde en Chile, ubicado a miles de kilómetros al sur del cruce de Beringia, cambió la perspectiva. En este lugar sudamericano, los arqueólogos desenterraron pruebas sólidas de un asentamiento humano que data de hace 14.800 años, mucho antes de la cultura Clovis. Luego se hallaron otros sitios pre-Clovis, las cuevas Paisley en Oregon, 14.400 años atrás, el sitio Debra L. Friedkin en Texas, 15.500 años atrás, y Cooper's Ferry en Idaho, 16.000 años atrás. Estos emocionantes hallazgos plantearon nuevos desafíos. ¿Cómo llegaron esos humanos al continente, cuando la evidencia geológica demuestra que los glaciares impedían la ruta terrestre desde Beringia? Aunque todavía hay mucha controversia entre los investigadores, el escenario más probable es que los humanos pre-Clovis llegaran a América en barcos. La costa occidental de América del Norte estuvo libre de hielo miles de años antes que el interior. Los humanos pre-Clovis pudieron haber cruzado el puente terrestre de Bering a pie, luego usar embarcaciones simples para bordear los glaciares y avanzar por la costa occidental de América del Norte del sur. ¿Cómo es la teoría de la migración transpacífica? El genetista Pontus Skoglund secuenció los genomas de pueblos indígenas actuales de la región amazónica en Sudamérica. Sus resultados publicados en el año 2015 mostraron que aunque la mayor parte de su genoma coincidía con otros pueblos indígenas de las Américas, descendientes de Siberia Oriental, los indígenas amazónicos compartían un ancestro común antiguo con los pueblos indígenas de Australasia, una región que incluye a australianos indígenas, papúes y otros. Los llamaron Población Y. Algunos interpretaron esta señal como evidencia de que los antiguos habitantes de Australasia pudieron navegar miles de kilómetros a través del Océano Pacífico, utilizando técnicas de orientación polinesias para llegar a Sudamérica. Sin embargo, esta hipótesis tiene limitaciones. Según la genetista Jennifer Raff, no existen evidencias arqueológicas o genéticas claras de una migración transpacífica. Algunos genetistas creen que la población Y es muy antigua y se originó en Asia, ya que la misma señal genética fue identificada en un hombre de hace 40.000 años encontrado en una cueva en China. Hace decenas de miles de años, los descendientes de esta población se dividieron. Algunos migraron hacia el norte y eventualmente cruzaron el puente terrestre hasta Sudamérica, mientras que otros se dirigieron al sur, poblándose en Australasia. Esto explicaría la conexión genética sin necesidad de una migración transpacífica reciente. La hipótesis solutrense. El arqueólogo Bruce Bradley, profesor emérito de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, sostiene que existen pruebas convincentes de que los humanos habitaron la costa este de América del Norte hace 20.000 años. Su teoría, que ha generado controversia, sugiere que estas personas llegaron desde Europa. Bradley vincula esta idea con la cultura arqueológica solutrense, una sociedad de hace entre 23.000 y 18.000 años, reconocida por su avanzada tecnología de herramientas de piedra, lanzas y arpones. Bradley describe a los solutrenses como innovadores que, durante el último máximo glacial, comenzaron a adaptarse al entorno marítimo. Según su hipótesis, estos cazadores y pescadores podrían haber construido embarcaciones simples para ampliar sus territorios de caza a lo largo del helado Atlántico Norte. Este proceso no habría sido una migración planificada, sino una expansión gradual de sus actividades de caza, que eventualmente los llevó a las costas orientales de América del Norte. Para respaldar su teoría, Bradley señala sitios arqueológicos como Parsons Island, en Maryland, donde se han encontrado herramientas de piedra con un diseño sorprendentemente similar al de la tecnología solutrense. Aunque estas herramientas han sido fechadas tentativamente en más de 20.000 años, la teoría sigue siendo objeto de debate, ya que desafía los modelos tradicionales sobre los primeros pobladores de América. El sitio de Monte Verde de hace 14.200 años en Chile. Descubierto en 1975, el sitio de Monte Verde, al sur de Chile, data de hace 14.200 años de antigüedad, siendo uno de los sitios más antiguos de la humanidad en América, por lo cual se cree en la posibilidad de la existencia de una cultura pre-Clovis. Sin embargo, la existencia de ese sitio tan al sur de América implica que necesariamente debe haber otros lugares con asentamientos humanos en el norte del continente. Pruebas en Idaho demuestran que había humanos en América desde hace 16.000 años. En 2009 se iniciaron excavaciones arqueológicas en Cooper's Ferry, en Idaho, Estados Unidos. Estudios de radiocarbono revelaron que estos depósitos humanos datan de hace 16.000 años, un sitio mucho más antiguo incluso que el chileno. Para los arqueólogos, estos hallazgos son la evidencia necesaria para dejar atrás la idea de que la cultura Clovis fue la primera en América. Artefactos de hace 16.000 años en Idaho. Los hallazgos en Idaho incluyen 189 artefactos de piedra, incluidos 27 herramientas, puntas de proyectiles, fragmentos bifaciales, cuchillas y herramientas de lascas. También encontraron carbón, una roca fracturada por fuego, y la evidencia de un hogar, una estación de procesamiento de alimentos y otros pozos creados como parte de actividades domésticas en el sitio.
Los científicos concluyen que el momento y la ubicación del sitio de Cooper's Ferry se relacionan con la teoría de la migración transpacífica, más que con el cruce de Bering. Encontraron evidencia que los humanos llegaron a América hace 21.000 años. Las evidencias de humanos pre-Clovis han seguido aumentando en los últimos años, luego de que a finales del año 2021 se encontraran huellas fosilizadas que definitivamente prueban la existencia de humanos en el actual territorio de Nuevo México, en Estados Unidos. Los estudios confirmaron esta antigüedad en 61 huellas fosilizadas. Se estima que quienes dejaron las huellas fueron principalmente niños y adolescentes que vivieron en Nuevo México durante la última era del hielo. En 2023, 2 años después del hallazgo, un nuevo estudio confirmó 2 nuevas líneas de evidencia que confirman la antigüedad de estas huellas, usando estudios de polinización, de luminiscencia estimulada ópticamente. Los aretes de hace 25.000 años del abrigo de Santa Elena. Y las evidencias con mayor antigüedad siguieron surgiendo en el resto de la región. En excavaciones realizadas entre 1984 y 2024 en Mato Grosso, actual Brasil, se encontró el yacimiento Abrigo de Santa Elena, que se estima fue ocupado hace 27.000 años, durante el periodo Pleistoceno y luego durante el Holoceno. En la unidad más antigua se encontraron huesos, adornos, fósiles de animales y especialmente unos aretes triangulares con forma de gota de agua, fabricados con huesos de perezosos. Estos objetos, que fueron tallados y pulidos, son las primeras obras de artesanía de las cuales se tiene registro. Los primeros humanos llegaron a Brasil hace 27.000 años. También en 2023 se publicó un estudio que incluso llevó el origen humano en América mucho más atrás. Los hallazgos muestran que el territorio actual del centro-occidente de Brasil tuvo asentamientos humanos hace 27.000 años. Las conclusiones del artículo, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, se basan en el análisis de una fuente poco probable: 3 huesos de un perezoso terrestre gigante extinto. Excavados hace 28 años en el refugio rocoso de Santa Elena, los fósiles, similares a las placas duras y escamosas llamadas osteodermos, que protegen la piel de los armadillos actuales, mostraban signos de haber sido modificados en colgantes primitivos, con muescas y agujeros que, según los investigadores, solo podrían haber sido creados por humanos. Cueva del Chiquihuite en Zacatecas, México, habitada por humanos hace 30.000 años. Y la cronología humana americana llegó más atrás, gracias al hallazgo de evidencias humanas en la cueva de Chiquihuite, en Zacatecas. Los investigadores hallaron pocos restos animales y ningún resto humano, pero sí encontraron ADN humano en capas de sedimentos, así como carbón que data de entre 12.000 y 30.000 años atrás. Los investigadores de Zacatecas encontraron también indicios de que los alrededores de la cueva fueron alguna vez húmedos, fríos y con mayor vegetación, siendo un hábitat propicio para los antiguos humanos. Hay piedras hechas por humanos de hace 31.500 años en el noroeste de México. Otros 2 estudios respaldan la posibilidad de que los primeros humanos llegaran hace 30.000 años. En un estudio, los arqueólogos analizaron en la cueva de Chiquihuite herramientas de piedra hechas por humanos con hasta 31.500 años de antigüedad, según modelos de datación. En otro estudio, los arqueólogos utilizaron fechas ya publicadas de 42 sitios arqueológicos en América del Norte y Beringia, y las introdujeron en un modelo que analizaba la dispersión humana. Este modelo encontró evidencia de una presencia humana temprana en América del Norte, que se remonta al menos a hace 26.000 años. Todavía hay discusiones y debate con respecto a estas distintas fechas e hipótesis, pero los nuevos hallazgos han permitido explorar y respaldar orígenes cada vez más antiguos de la humanidad americana. ¿Quién fue la cultura Folsom? La Folsom es una cultura paleoamericana que, se estima, ocupó parte del centro de Norteamérica entre los años 10.800 y 10.000 a.C. El descubrimiento de puntas de proyectil asociadas con huesos del extinto bisón anticus en Nuevo México fueron denominadas como el descubrimiento que cambió la arqueología americana, pues fue el primer hallazgo de mayor antigüedad. La antigüedad de los humanos en América fue un tema controvertido en los siglos XIX y principios del XX. Desde 1859, el descubrimiento en Europa de huesos humanos asociados con mamíferos extintos del Pleistoceno demostró a los científicos que los seres humanos habían existido mucho antes de lo que sugería la tradición bíblica de un mundo creado hace 6.000 años. Arqueólogos pioneros en América pronto encontraron evidencias de humanos tempranos viviendo en el continente. En 1872, Charles Conrad Abbott anunció el descubrimiento de rastros de presencia humana en el valle del río Delaware, en Estados Unidos, que databan de las edades de hielo. Aunque muchas de sus afirmaciones fueron refutadas más tarde, Abbott inspiró la búsqueda de restos del hombre antiguo en América. Sin embargo, las afirmaciones de que los humanos podrían haber habitado las Américas hace miles o decenas de miles de años fueron muy controvertidas. En la llamada Gran Guerra del Paleolítico, se enfrentaron los defensores de la ocupación reciente contra los de una presencia más antigua.
A principios del siglo XX, Ales Hrivka y William Henry Holmes, del Instituto Smithsonian, se convirtieron en los principales defensores de la idea de que los humanos no habían vivido en las Américas por más de 3.000 años. Hrivka y otros hicieron que fuera virtualmente un tabú para cualquier arqueólogo que deseara una carrera exitosa, defender una gran antigüedad para los habitantes de las Américas. Finalmente, los hallazgos en el sitio Folsom refutaron esa idea y cambiaron la visión convencional. Por eso se considera que cambiaron la historia de esta disciplina. ¿Cuándo se descubrió la cultura Folsom? Esta cultura fue encontrada por primera vez el 27 de agosto de 1908, cuando una fuerte lluvia en Johnson Mesa, en Nuevo México, causó inundaciones que dejaron al descubierto restos de huesos similares y más grandes a los huesos de bisonte. Un vaquero afroamericano llamado George McJunkin encontró los restos e intentó atraer arqueólogos al sitio, pero no tuvo éxito y murió en 1922. Poco después de su muerte, dos naturalistas, amateur, visitaron el sitio y recolectaron varios de los huesos, que fueron entregados al director del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, John Higgins, quien usó por primera vez el término Folsom en 1927. El sitio arqueológico en Piauí, Brasil, tiene herramientas humanas de hace 48.000 a 32.000 años. Y justamente yendo más hacia el pasado, en Brasil se encuentra el sitio arqueológico con evidencias humanas con mayor antigüedad del continente, conocido como Pedra Furada o Piedra Perforada. Esta zona se encuentra en el estado brasileño de Piauí. Es una importante colección de más de 800 sitios arqueológicos, donde se han encontrado cientos de pinturas rupestres que datan de aproximadamente 12.000 años. Más importante aún, se encontraron restos de carbón provenientes de antiguas fogatas y fragmentos de piedra que podrían interpretarse como herramientas, datados entre 48.000 y 32.000 años atrás, lo que implica una antigüedad de la humanidad en el continente aún más lejana. En 1991, Pedra Furada fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, estos hallazgos han sido controvertidos y todavía no hay consenso científico. No hay dudas de que los avances tecnológicos, irónicamente, nos acercan cada vez más al pasado. Cada nuevo hallazgo muestra mejores evidencias del origen de la humanidad americana y su desarrollo histórico. El mundo de la arqueología y la antropología viven eras de avances emocionantes sobre la humanidad, que nos muestran qué tan cercanos somos, pese a las diferencias geográficas y culturales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre quiénes fueron los primeros humanos de América. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.